La mayoría de la gente cree que ya entiende México porque ha visto sus playas en anuncios, sus fronteras en debates políticos y su violencia repetida sin cesar en los titulares internacionales. Pero mucho antes de que existieran las naciones modernas, las civilizaciones de estas tierras ya construían ciudades astronómicas como Chichén Itzá y Teotihuacán, creando sistemas tan avanzados que parte de su conocimiento aún permanece sin explicación hoy en día. Más allá de los centros turísticos y los estereotipos, se encuentra otro México completamente distinto. Un país de ríos subterráneos, selvas ocultas, paisajes volcánicos, ecosistemas flotantes y comunidades que siguen protegiendo tradiciones más antiguas que las de muchos estados europeos. En lugares como el Cañón del Sumidero, la Laguna de Bacalar y Palenque, la naturaleza no solo rodea la historia, sino que la consume lentamente, remodelando ciudades, mitos y civilizaciones enteras con el paso del tiempo. Este no es un viaje por el México que la mayoría de los turistas creen conocer, sino por un país donde la memoria ancestral, la supervivencia ecológica, la belleza, el peligro y la resiliencia cultural aún coexisten bajo la superficie del mundo moderno. Mucho antes de que la mayor parte de Europa emergiera de la Edad Media, la civilización maya ya estaba construyendo ciudades monumentales, alineadas con sistemas astronómicos tan precisos que aún hoy representan un desafío para la comprensión moderna. En el centro de Chichén Itzá se alza la pirámide conocida como el Castillo, una estructura diseñada no solo como arquitectura, sino como un calendario masivo conectado directamente al movimiento solar y a los ciclos estacionales. Cada lado de la pirámide tiene 91 escalones, que junto con la plataforma superior suman un total de 365, lo que coincide con el número de días de un año solar. Durante los equinoccios, las sombras que descienden por la escalera crean la ilusión de una serpiente que se mueve hacia abajo de la pirámide, hacia la tierra. Este fenómeno no fue accidental, sino el resultado de una observación muy avanzada de la luz, la geometría y el movimiento celeste. La ciudad en sí funcionaba como un centro político, ceremonial y científico, conectado a redes comerciales y de conocimiento más amplias en toda Mesoamérica.
A pesar de siglos de presión ambiental y destrucción colonial, las imponentes estructuras de piedra siguen dominando el paisaje. A diferencia del estereotipo de las civilizaciones antiguas como sociedades primitivas, Chichén Itzá revela un mundo profundamente conectado con las matemáticas, la astronomía y la organización urbana. La precisión de su construcción sigue suscitando interrogantes sobre el nivel de conocimiento que poseían los mayas. Chichén Itzá representa un mundo intelectual olvidado, donde la arquitectura se convirtió en una herramienta para medir el tiempo, comprender el cosmos y organizar la civilización misma. A las afueras de la moderna Ciudad de México se encuentran los restos de Teotihuacán, una enorme metrópolis antigua, tan vasta que en su apogeo rivalizaba o incluso superaba la población de la antigua Roma. Enormes pirámides, avenidas ceremoniales y distritos residenciales se extendían a lo largo de un paisaje urbano cuidadosamente planificado, construido siglos antes de la llegada de los europeos a América. Sin embargo, a pesar de su magnitud y sofisticación, los historiadores aún no saben con certeza quién construyó la ciudad originalmente. Incluso el nombre de Teotihuacán fue dado posteriormente por los aztecas, quienes descubrieron las ruinas abandonadas mucho después de que la propia civilización se hubiera derrumbado. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna dominan el lugar con una magnitud que sigue impresionando a los visitantes modernos. La planificación urbana dentro de la ciudad seguía alineaciones geométricas relacionadas con la astronomía, la religión y la autoridad política. En su apogeo, Teotihuacán influyó en el comercio, la cultura y el poder en amplias zonas de Mesoamérica. El repentino declive de la ciudad sigue sin explicación alguna, lo que añade otra capa de misterio a su historia. Hoy en día, solo sobreviven fragmentos de lo que fue uno de los centros urbanos más influyentes del mundo antiguo.
Teotihuacán representa una megaciudad perdida, donde la magnitud de la civilización es innegable. Pero la historia completa de sus creadores sigue siendo incierta. En 1943, un agricultor que trabajaba su campo en el estado mexicano de Michoacán presenció cómo el suelo bajo sus pies se abría mientras humo, ceniza y fuego comenzaban a brotar directamente de la tierra. En cuestión de horas, un nuevo volcán estaba naciendo en tiempo real. Un acontecimiento tan raro que los científicos pudieron documentar el ciclo de vida completo de un volcán desde su primera erupción. Paricutín continuó creciendo rápidamente, transformando las tierras de cultivo en un paisaje volcánico hostil, cubierto de lava y ceniza. Pueblos enteros quedaron sepultados gradualmente bajo la erupción, lo que obligó a las comunidades locales a abandonar sus hogares, iglesias y tierras de cultivo. Tras disminuir la intensidad de la erupción, solo quedaron visibles fragmentos de estructuras por encima de los campos de lava solidificada. El volcán acabó elevándose cientos de metros por encima del terreno circundante, alterando permanentemente la geografía de la región. A diferencia de los volcanes antiguos, que se formaron a lo largo de periodos geológicos distantes, el Paricutín surgió en el lapso de una sola vida humana. El suceso demostró la rapidez con la que la Tierra puede transformar la existencia humana sin previo aviso. Hoy en día, los campos de lava circundantes conservan las cicatrices visibles de la destrucción y el desplazamiento. Paricutín representa el nacimiento de la Tierra en tiempo real, donde la creación geológica y la pérdida humana se desarrollaron simultáneamente ante la observación moderna. En las profundidades de los desiertos del norte de México, oculta en la mina Naica, existe una cámara subterránea tan extrema que se asemeja más a un entorno de otro planeta que a un espacio natural en la Tierra.
La cueva de los cristales contiene enormes formaciones de yeso que se encuentran entre los cristales más grandes jamás descubiertos en el mundo. Algunas de estas estructuras translúcidas se extienden a lo largo de más de 10 metros, atravesando la cámara como haces de luz congelados. La cueva permaneció oculta durante miles de años porque estaba sellada bajo agua subterránea y capas de roca inaccesibles. Las temperaturas y la humedad extremas dentro de la cámara dificultan la supervivencia humana sin equipo de protección especializado. Los cristales se formaron a lo largo de inmensos periodos de tiempo geológicos gracias a una combinación de agua rica en minerales, calor y una notable estabilidad ambiental. Bajo los bosques y las llanuras calcáreas de la península de Yucatán, existe una red oculta de agua dulce tan vasta que gran parte de ella permanece aún inexplorada incluso hoy en día. Estos cenotes se formaron cuando la piedra caliza subterránea se derrumbó a lo largo de miles de años, dejando al descubierto tramos de ríos que fluían silenciosamente bajo la superficie. Para los antiguos mayas, los cenotes no eran simplemente fuentes de agua, sino entradas sagradas conectadas con el inframundo espiritual conocido como Xibalbá. Comunidades enteras dependían de estos sistemas subterráneos para sobrevivir en una región con muy pocos ríos visibles en la superficie. Algunos cenotes se abren directamente bajo las copas de los árboles de la selva, mientras que otros descienden hacia profundos sistemas de cuevas que se extienden kilómetros bajo tierra. Los buceadores siguen descubriendo pasajes interconectados que unen múltiples cenotes, formando enormes redes de ríos subterráneos. La luz que entra por las aberturas colapsadas crea fuertes contrastes entre la oscuridad y el agua iluminada que hay debajo. Los restos arqueológicos encontrados en el interior de varios cenotes sugieren que en el pasado se realizaban rituales, ofrendas y ceremonias en estos espacios. La existencia de un sistema hídrico oculto de tal magnitud transforma por completo la percepción del paisaje de Yucatán desde las alturas. Los cenotes representan un sistema subterráneo, donde la geología, la supervivencia y la espiritualidad maya se fusionaron bajo la superficie de la tierra misma.
escondido en la selva cerca de Chichén Itzá. El cenote Iqquil parece menos una piscina natural y más una abertura vertical a otro mundo oculto bajo el suelo del bosque. El cenote desciende casi perfectamente a través de paredes de piedra caliza, cubiertas de enredaderas, raíces y densa vegetación que cuelga hacia el agua que hay debajo. La luz del sol entra desde arriba en haces estrechos, iluminando secciones del agua azul profundo, mientras deja otras áreas en la sombra. A diferencia de los lagos o ríos abiertos, la estructura cerrada crea una fuerte sensación de separación del entorno exterior. Los mayas consideraban que los cenotes, como Iqquil, tenían un significado espiritual porque conectaban la vida de la superficie con los sistemas subterráneos ocultos que se encontraban debajo. Los niveles de agua se mantienen relativamente estables debido a la extensa red de ríos subterráneos que alimenta el cenote. La humedad ambiental y los muros de piedra que rodean la cámara amplifican el sonido y la atmósfera. Nadar dentro del cenote crea la sensación de entrar en un espacio suspendido entre la geología y la mitología. Su forma vertical enfatiza la profundidad más que la escala horizontal, lo que hace que el ambiente se sienta cerrado y casi ritualístico. El cenote Iqquil representa un portal sagrado, donde la selva, la piedra, el agua y los sistemas de creencias ancestrales convergen en un único espacio oculto. El río Agua Azul, que fluye a través de los paisajes tropicales de Chiapas, parece casi irreal a primera vista, con un agua de un azul tan intenso que el río se asemeja más a una imagen alterada digitalmente que a un entorno natural. La composición mineral, la luz solar y la interacción con la piedra caliza se combinan para producir la característica coloración turquesa del río. Las cascadas se extienden a lo largo de varios niveles, creando un sistema en constante movimiento de saltos de agua, pozas y corrientes.
La densa vegetación de la selva rodea el río, reforzando el contraste entre el agua vibrante y la oscura selva tropical. A pesar de su belleza, el río puede volverse extremadamente peligroso durante períodos de fuertes lluvias y aumento del caudal. Las corrientes se intensifican rápidamente, transformando pozas de apariencia tranquila en zonas de agua inestables y potencialmente mortales. La apariencia de tranquilidad a menudo oculta la fuerza que opera bajo la superficie. El turismo atrajo una mayor atención mundial hacia la región, pero el medio ambiente sigue siendo impredecible y difícil de controlar. El río remodela constantemente sus cauces y patrones de flujo debido a la erosión y las variaciones estacionales. Agua azul representa la belleza frente al peligro, donde uno de los paisajes más impresionantes visualmente de México se define simultáneamente por la inestabilidad y una fuerza oculta. El Cañón del Sumidero, excavado por el río Grijalva en el sur de México, se eleva con tal magnitud e inclinación que sus paredes parecen casi verticales cuando se observan desde el agua. En algunos tramos, los acantilados se elevan a más de 1000 metros sobre el río, comprimiendo el paisaje en un estrecho corredor geológico. El cañón se formó a lo largo de inmensos períodos de actividad tectónica y erosión fluvial que gradualmente dividió el terreno circundante. La densa vegetación se aferra a las paredes rocosas a pesar del duro entorno vertical. El recorrido en barco por el cañón pone de manifiesto la abrumadora diferencia de escala entre el movimiento humano y la estructura geológica. La región también posee una importancia histórica relacionada con la resistencia indígena durante la conquista española. Según los relatos locales, los grupos que se resistían a la colonización prefirieron la muerte a la rendición, saltando desde los acantilados al cañón que se encontraba debajo. Esta historia transformó el cañón en un monumento natural y en un símbolo de desafío. La fauna silvestre continúa sobreviviendo dentro del sistema fluvial y los bosques circundantes, a pesar del creciente turismo. El Cañón de Sumidero representa una escala geológica
donde la fuerza de la naturaleza y la memoria histórica quedaron permanentemente integradas en el mismo paisaje. Escondido en lo profundo de la remota naturaleza salvaje de Chiapas, el Arco del Tiempo sigue siendo uno de los arcos naturales menos conocidos, pero más enormes de la Tierra, aislado mucho más allá de las rutas que siguen la mayoría de los viajeros. El arco fue esculpido a lo largo de inmensos periodos de tiempo geológicos por la continua erosión del agua del río a través de las montañas de piedra caliza. Su magnitud es tal que secciones enteras de bosque y río parecen pequeñas bajo la abertura de piedra. Para llegar a esta formación rocosa es necesario recorrer terrenos selváticos, ríos y sistemas de cañones aislados, lo que supone un viaje difícil. El entorno circundante permanece en gran parte sin urbanizar, conservando una sensación de naturaleza virgen que rara vez se encuentra en otros lugares. La densa vegetación dificulta la visibilidad hasta que el arco emerge repentinamente del paisaje con una magnitud abrumadora. La estructura se asemeja menos a una cueva o un puente y más a un fragmento de montaña suspendido de forma imposible sobre el río que discurre abajo. Debido a su aislamiento, el lugar conserva una atmósfera de descubrimiento más que de turismo. El silencio y el aislamiento dominan el entorno, interrumpidos únicamente por el agua y la fauna silvestre. Arco del Tiempo representa una tierra oculta, donde los procesos geológicos crearon uno de los arcos de piedra natural más grandes del planeta, mucho más allá de la visibilidad del mundo moderno. Mazunte, situada en la costa del Pacífico de Oaxaca, se presenta hoy como un tranquilo pueblo costero ecológico, pero bajo su atmósfera apacible se esconde una historia directamente relacionada con la caza a gran escala de tortugas marinas que en su día definió la economía local. Durante décadas, miles de tortugas fueron capturadas y procesadas aquí para obtener carne, aceite y productos comerciales, lo que hizo que la ciudad dependiera económicamente de la explotación de la vida marina. Cuando finalmente se prohibió la caza de tortugas,
la economía local se derrumbó casi de la noche a la mañana, obligando a la comunidad a afrontar un futuro incierto. En lugar de abandonar la región, muchos residentes se volcaron gradualmente hacia la conservación y el ecoturismo como una forma alternativa de supervivencia. Las organizaciones dedicadas a la protección marina comenzaron a trabajar junto con las comunidades locales para preservar las zonas de anidación y educar a los visitantes. Las mismas playas, que antes se asociaban con la extracción de recursos, se transformaron poco a poco en espacios dedicados a la rehabilitación y la concienciación medioambiental. El turismo en Mazunte se desarrolló a un ritmo más lento que en muchos destinos turísticos más grandes, lo que ayudó a preservar su carácter a pequeña escala. El océano que lo rodea sigue siendo fundamental para la identidad local, aunque su significado ha cambiado por completo con el tiempo. Mazunte representa actualmente uno de los ejemplos más claros de transformación ecológica a lo largo de la costa mexicana. Es una historia de redención en la que una comunidad que antes dependía de la destrucción de la vida marina, finalmente se reconstruyó en torno a su protección. A diferencia de muchos proyectos urbanísticos costeros, construidos mediante una expansión descontrolada, Huatulco fue diseñado a través de un modelo de planificación ambiental a largo plazo destinado a equilibrar el turismo con la preservación del ecosistema. La región consta de múltiples bahías separadas por acantilados, bosques y entornos costeros protegidos a lo largo del Océano Pacífico. Amplias zonas de los terrenos circundantes permanecen bajo protección ecológica, lo que limita la construcción descontrolada y la urbanización masiva. Esta estrategia de planificación creó un contraste inusual entre la infraestructura del complejo turístico y los sistemas naturales relativamente intactos. Los ecosistemas marinos que rodean las bahías siguen sustentando formaciones de coral, vida silvestre y biodiversidad costera. El terreno combina vegetación tropical, costa rocosa y playas tranquilas dentro de un área geográfica relativamente concentrada. El turismo en esta zona se desarrolló de forma más gradual en comparación con destinos dominados por la expansión de complejos turísticos de alta densidad.
Las normativas medioambientales moldearon la identidad visual del propio litoral, influyendo en la forma en que los edificios interactúan con el paisaje. El resultado es un destino que intenta comercializar el paraíso sin consumirlo por completo. Huatulco representa una paradoja del turismo sostenible, donde el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente coexisten en constante negociación. Flotando en el Golfo de California, cerca de la península de Baja California, la isla Espíritu Santo revela uno de los contrastes ambientales más dramáticos de México, donde los paisajes desérticos chocan directamente con ricos ecosistemas marinos. Desde la distancia, la isla parece seca, rocosa y casi sin vida bajo la intensa luz del sol y las escasas precipitaciones. Sin embargo, las aguas circundantes albergan una biodiversidad extraordinaria que incluye leones marinos, peces tropicales, sistemas de coral y especies marinas migratorias. Esta combinación crea un singular equilibrio ecológico entre la extrema aridez de la superficie del agua y la abundancia biológica que se encuentra debajo de ella. El aislamiento de la isla contribuyó a preservar ecosistemas que permanecen mucho menos alterados que muchas regiones costeras continentales. Acantilados escarpados, formaciones rocosas rojizas y calas escondidas dominan visualmente el paisaje. La presencia humana sigue siendo limitada, lo que refuerza la sensación de que la isla existe al margen de los patrones de desarrollo habituales. El desplazamiento por la zona depende casi por completo de las embarcaciones y de las condiciones del océano. El mar circundante funciona simultáneamente como barrera y fuente de vida. Espíritu Santo representa un sistema donde el desierto se encuentra con el océano, donde el aislamiento permitió que dos entornos radicalmente diferentes coexistieran dentro del mismo paisaje frágil. Separada del continente por aguas costeras poco profundas. Holbox conserva un ritmo de vida más pausado que contrasta marcadamente con la velocidad y la intensidad asociadas a muchos destinos turísticos modernos de México.
En la isla prácticamente no hay coches. En su lugar, predominan los peatones, las bicicletas y los pequeños vehículos utilitarios que circulan lentamente por caminos arenosos. La ausencia de infraestructuras pesadas no solo cambia el transporte, sino también la atmósfera de la propia isla. Los edificios coloridos, las calles abiertas y las tranquilas playas crean una sensación de informalidad marcada más por el ritmo local que por la planificación urbana. Las aguas circundantes albergan una gran biodiversidad marina, incluidas las migraciones estacionales del tiburón ballena, que atraen la atención internacional. A pesar de su creciente popularidad, gran parte de Holbox todavía se siente desconectada del ritmo de desarrollo de los centros turísticos del continente. Las inundaciones que se producen durante la temporada de lluvias alteran con frecuencia la circulación y la actividad diaria en toda la isla. La naturaleza sigue imponiendo límites a pesar de la creciente presión turística. La puesta de sol, las mareas, el clima y el movimiento del océano siguen teniendo más influencia que los horarios o la infraestructura. Holbox representa un México más pausado, donde la desaparición de los automóviles y el ruido urbano permite que la vida en la isla siga un ritmo definido principalmente por el agua y el tiempo. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento pesquero a lo largo de la costa del Pacífico, evolucionó gradualmente hasta convertirse en uno de los pueblos de surf más reconocibles de México. Sin embargo, Sayulita sigue luchando por preservar su identidad frente a las presiones de la expansión turística a gran escala. Las calles coloridas, los mercados locales y la arquitectura informal siguen dominando gran parte del ambiente visual de la ciudad. La cultura del surf transformó la economía de la zona, al tiempo que atrajo una creciente atención e inversión internacional. A diferencia de los destinos turísticos diseñados para aislarse de la vida local, Sayulita se desarrolló a través de la interacción entre los visitantes y la estructura comunitaria existente. Con el tiempo,
Las propuestas para proyectos comerciales de mayor envergadura amenazaron con transformar por completo el carácter de la ciudad. Muchos residentes locales se resistieron a la rápida transformación con el fin de preservar tanto el equilibrio ambiental como la identidad cultural. El litoral circundante sigue siendo visualmente hermoso, pero cada vez es más vulnerable al desarrollo urbanístico excesivo. El turismo impulsa la economía local, al tiempo que ejerce presión sobre las infraestructuras y los recursos. Esta tensión entre autenticidad y comercialización define gran parte de la Sayulita moderna. El pueblo representa la resistencia de la comunidad, donde la identidad local continúa negociando contra las fuerzas del turismo de masas y la expansión económica. En lo profundo de los bosques tropicales de Chiapas, la antigua ciudad maya de Palenque emerge de la densa vegetación de la selva, como si la propia selva tropical hubiera estado engullendo lentamente a la civilización durante siglos. A diferencia de los yacimientos arqueológicos, abiertos expuestos en llanuras áridas, Palenque permanece parcialmente oculto bajo capas de humedad, raíces y la cubierta forestal. La ciudad funcionó en su día como un importante centro político y ceremonial durante el apogeo de la civilización maya. Templos, pirámides y palacios se alzan sobre el suelo de la selva, conectados por escalinatas de piedra y estructuras elevadas diseñadas para dominar el entorno circundante. Tras el declive de la ciudad, la vegetación fue recuperando gradualmente gran parte del terreno, ocultando secciones que aún hoy permanecen sin excavar. La selva circundante conserva una atmósfera constante de humedad, sonido y movimiento que remodela continuamente las ruinas con el paso del tiempo. Los monos aulladores, los insectos y la fauna tropical ahora ocupan espacios que antes estaban controlados por gobernantes, sacerdotes y astrónomos.
En el sur de México, la ciudad de Oaxaca conserva una de las concentraciones más profundas de identidad indígena y continuidad cultural del país, donde las tradiciones ancestrales siguen coexistiendo con la arquitectura colonial y la vida urbana moderna. La ciudad se desarrolló a través de capas de influencia zapoteca, mixteca, española y mexicana contemporánea que aún son visibles en la cultura cotidiana. Los mercados, la comida, el idioma y las celebraciones locales reflejan tradiciones arraigadas en sistemas indígenas que preceden a la conquista europea por siglos. Las iglesias coloniales y las calles empedradas se construyeron directamente sobre civilizaciones anteriores, en lugar de reemplazarlas por completo. Los valles y montañas circundantes albergaron históricamente algunas de las sociedades indígenas más importantes de Mesoamérica. La artesanía sigue siendo fundamental para la identidad local, y las tradiciones textiles, cerámicas y artesanales se transmiten de generación en generación. A diferencia de los centros urbanos altamente industrializados, Oaxaca conserva una fuerte conexión con las comunidades regionales y los sistemas culturales rurales. La ciudad funciona no solo como centro administrativo, sino también como punto de encuentro entre múltiples identidades históricas. Esta superposición de capas crea una atmósfera donde la memoria antigua permanece integrada en la vida cotidiana en lugar de aislada dentro de los museos. La ciudad de Oaxaca representa al México indígena, donde la supervivencia cultural persiste a través de la adaptación en lugar de la desaparición. En lo alto del valle de Oaxaca, el monte Albán se alza en un lugar tan físicamente improbable que su construcción aún plantea interrogantes sobre la magnitud del trabajo y la organización necesarios para crearlo. La civilización zapoteca aplanó la cima de una montaña entera para construir uno de los primeros grandes centros urbanos de Mesoamérica. Templos, plazas, tumbas y plataformas ceremoniales se dispusieron a lo largo de la cima con una alineación y planificación espacial precisas. Desde esta posición elevada,
La ciudad mantenía el control visual sobre los valles circundantes y las rutas comerciales. La ubicación en la cima de la montaña no era naturalmente apta para asentamientos a gran escala, lo que hace que la hazaña de ingeniería sea aún más extraordinaria. La construcción requirió la transformación del propio paisaje antes de que pudiera siquiera comenzar la arquitectura. La observación astronómica, la autoridad política y la vida ceremonial estaban profundamente integradas en el diseño de la ciudad. Siglos después, muchas de estas estructuras aún dominan la montaña a pesar de la erosión y el abandono. Los valles circundantes siguen poniendo de relieve el aislamiento y el poder estratégico del lugar. Monte Albán representa una ciudad imposible, donde una civilización antigua transformó la cima de una montaña en un centro de poder, ritual y control. Bajo la inmensa expansión urbana de la moderna Ciudad de México, se encuentran los restos de Tenochtitlan, la antigua capital azteca que alguna vez se construyó sobre un vasto sistema lacustre en el centro del Valle de México. Tras la conquista española, las autoridades coloniales desmantelaron gran parte de la ciudad original y desecaron gradualmente los lagos circundantes con el fin de expandir la construcción urbana permanente. La moderna megaciudad se asienta ahora sobre un terreno inestable que continúa hundiéndose lentamente debido a la extracción de agua subterránea y a la desaparición del sistema hídrico original. Fragmentos de templos aztecas y catedrales coloniales coexisten uno junto al otro, revelando múltiples civilizaciones superpuestas. El tráfico, la densidad, la contaminación y la rápida expansión definen la ciudad moderna, pero aún se conservan vestigios del antiguo mundo lacustre que dan forma a su geografía e infraestructura. La Ciudad de México representa una civilización construida sobre el agua, donde uno de los centros urbanos más grandes del mundo sigue existiendo sobre los cimientos enterrados de un imperio anterior.
Más allá de los titulares internacionales centrados en la violencia, las fronteras y las narrativas de los cárteles, existe otro México moldeado mucho más por la resiliencia cotidiana, la estructura familiar, la cultura local y la supervivencia de la comunidad que por los estereotipos que se repiten en el extranjero. En ciudades, pueblos, zonas costeras y regiones montañosas, millones de personas siguen construyendo una vida normal en un país que a menudo se reduce internacionalmente a una imaginería política simplificada. Los mercados callejeros, las tradiciones de barrio, la cultura gastronómica, la música, la religión y la identidad regional siguen siendo fuerzas fundamentales que dan forma a la vida social en todo el país. La desigualdad económica, la tensión política y la inseguridad son parte de la realidad mexicana, pero coexisten con la creatividad, el humor, la adaptación y unos sistemas comunitarios sólidos. Las diferentes regiones de México suelen percibirse como culturalmente distintas entre sí, lo que refleja la enorme diversidad histórica y geográfica del país. El contraste entre la percepción global y la experiencia vivida se convierte en una de las características definitorias del México moderno. La sociedad mexicana representa una redefinición del país, donde la realidad se extiende mucho más allá de las narrativas limitadas a través de las cuales gran parte del mundo exterior continúa definiéndola. A lo largo de la costa norte de la península de Yucatán, los lagos de las Coloradas presentan un color rosa tan intenso que el paisaje parece, en un principio, alterado digitalmente en lugar de formado de forma natural. La coloración inusual se produce por una combinación de concentración de sal, microorganismos, algas y luz solar intensa que interactúan dentro de charcas de evaporación poco profundas. Desde arriba, las divisiones geométricas entre las diferentes piscinas crean patrones que se asemejan más al diseño industrial que a la geografía natural. El contraste entre el agua de color rosa brillante, los depósitos de sal blanca y el cielo azul de la costa crea uno de los entornos visualmente más surrealistas de México. A pesar de su apariencia artificial,
Los lagos están directamente conectados con los procesos ecológicos y minerales que operan en la región. Los flamencos y otras especies de aves se desplazan ocasionalmente por los humedales circundantes, añadiendo otro elemento de contraste al paisaje. Las coloradas representa una tierra irreal, donde la química natural transforma el agua costera ordinaria en una escena que parece casi imposible para la percepción humana. Cerca de la frontera con la península de Yucatán, la laguna de Bacalar se extiende por el sur de México con aguas tan claras y de tonalidades tan variadas que se la conoce como la Laguna de los Siete Colores. Las diferentes profundidades, composiciones minerales, ángulos de la luz solar y fondos arenosos se combinan para producir capas cambiantes de color turquesa, azul y verde en la superficie de la laguna. A diferencia de la intensa energía de las megaciudades, los volcanes y las concurridas costas de México, Bacalar se percibe notablemente tranquilo y pausado. La laguna está conectada a sistemas subterráneos de agua dulce que fluyen de forma invisible bajo la península a través de canales de piedra caliza y cuevas sumergidas. Los pequeños muelles de madera, los asentamientos de poca altura y las aguas tranquilas crean una atmósfera marcada más por la quietud que por el espectáculo turístico. Históricamente, la región también tuvo una importancia estratégica debido a la piratería y los conflictos coloniales relacionados con las rutas comerciales que atravesaban el Caribe. Sin embargo, hoy en día la laguna se percibe emocionalmente distante de aquellas tensiones pasadas, conservando una sensación de calma que rara vez se asocia con el México moderno. El viento sopla suavemente sobre el agua, mientras que la vegetación y los ecosistemas de la costa poco profunda continúan filtrando y protegiendo la claridad de la laguna. El entorno invita a la observación más que al movimiento, lo que ralentiza el ritmo del propio viaje. La laguna de Bacalar representa una calma final, donde la intensidad de México se disuelve gradualmente en silencio.
color y la tranquila persistencia del agua. México me marcó de una manera que no esperaba, porque cuanto más me adentraba en el viaje, más allá de los complejos turísticos, los titulares y los estereotipos, más se revelaba el país como algo mucho más antiguo, más complejo y mucho más humano que la imagen simplificada que suele tener el mundo exterior. Desde la precisión astronómica de Chichén Itzá y los misterios enterrados de Teotihuacán, hasta los ríos ocultos bajo la península de Yucatán y el silencio de la laguna de Bacalar, México daba la sensación constante de ser un país que existía simultáneamente en múltiples capas de tiempo. Lo que más me impresionó no fue solo la magnitud de sus paisajes o civilizaciones, sino la resiliencia de las personas y las comunidades que siguen protegiendo tradiciones, ecosistemas, lenguas y formas de vida que el desarrollo moderno podría haber borrado fácilmente. Incluso en lugares marcados por el turismo, la tensión política, la presión ambiental o el rápido crecimiento urbano, persistía la fuerte sensación de que México seguía resistiéndose a la simplificación, negándose a convertirse únicamente en un producto, un estereotipo o un titular. Y tal vez ese sea el verdadero México, no un paraíso, no una tragedia, no una fantasía, sino un país vivo donde la memoria ancestral, la supervivencia, la belleza, la contradicción y la identidad siguen coexistiendo bajo la superficie del mundo moderno.
La mayoría de la gente cree que ya entiende México porque ha visto sus playas en anuncios, sus fronteras en debates políticos y su violencia repetida sin cesar en los titulares internacionales. Pero mucho antes de que existieran las naciones modernas, las civilizaciones de estas tierras ya construían ciudades astronómicas como Chichén Itzá y Teotihuacán, creando sistemas tan avanzados que parte de su conocimiento aún permanece sin explicación hoy en día. Más allá de los centros turísticos y los estereotipos, se encuentra otro México completamente distinto. Un país de ríos subterráneos, selvas ocultas, paisajes volcánicos, ecosistemas flotantes y comunidades que siguen protegiendo tradiciones más antiguas que las de muchos estados europeos. En lugares como el Cañón del Sumidero, la Laguna de Bacalar y Palenque, la naturaleza no solo rodea la historia, sino que la consume lentamente, remodelando ciudades, mitos y civilizaciones enteras con el paso del tiempo. Este no es un viaje por el México que la mayoría de los turistas creen conocer, sino por un país donde la memoria ancestral, la supervivencia ecológica, la belleza, el peligro y la resiliencia cultural aún coexisten bajo la superficie del mundo moderno. Mucho antes de que la mayor parte de Europa emergiera de la Edad Media, la civilización maya ya estaba construyendo ciudades monumentales, alineadas con sistemas astronómicos tan precisos que aún hoy representan un desafío para la comprensión moderna. En el centro de Chichén Itzá se alza la pirámide conocida como el Castillo, una estructura diseñada no solo como arquitectura, sino como un calendario masivo conectado directamente al movimiento solar y a los ciclos estacionales. Cada lado de la pirámide tiene 91 escalones, que junto con la plataforma superior suman un total de 365, lo que coincide con el número de días de un año solar. Durante los equinoccios, las sombras que descienden por la escalera crean la ilusión de una serpiente que se mueve hacia abajo de la pirámide, hacia la tierra. Este fenómeno no fue accidental, sino el resultado de una observación muy avanzada de la luz, la geometría y el movimiento celeste. La ciudad en sí funcionaba como un centro político, ceremonial y científico, conectado a redes comerciales y de conocimiento más amplias en toda Mesoamérica.
A pesar de siglos de presión ambiental y destrucción colonial, las imponentes estructuras de piedra siguen dominando el paisaje. A diferencia del estereotipo de las civilizaciones antiguas como sociedades primitivas, Chichén Itzá revela un mundo profundamente conectado con las matemáticas, la astronomía y la organización urbana. La precisión de su construcción sigue suscitando interrogantes sobre el nivel de conocimiento que poseían los mayas. Chichén Itzá representa un mundo intelectual olvidado, donde la arquitectura se convirtió en una herramienta para medir el tiempo, comprender el cosmos y organizar la civilización misma. A las afueras de la moderna Ciudad de México se encuentran los restos de Teotihuacán, una enorme metrópolis antigua tan vasta que en su apogeo rivalizaba o incluso superaba la población de la antigua Roma. Enormes pirámides, avenidas ceremoniales y distritos residenciales se extendían a lo largo de un paisaje urbano cuidadosamente planificado, construido siglos antes de la llegada de los europeos a América. Sin embargo, a pesar de su magnitud y sofisticación, los historiadores aún no saben con certeza quién construyó la ciudad originalmente. Incluso el nombre de Teotihuacán fue dado posteriormente por los aztecas, quienes descubrieron las ruinas abandonadas mucho después de que la propia civilización se hubiera derrumbado. La pirámide del Sol y la pirámide de la Luna dominan el lugar con una magnitud que sigue impresionando a los visitantes modernos. La planificación urbana dentro de la ciudad seguía alineaciones geométricas relacionadas con la astronomía, la religión y la autoridad política. En su apogeo, Teotihuacán influyó en el comercio, la cultura y el poder en amplias zonas de Mesoamérica. El repentino declive de la ciudad sigue sin explicación alguna, lo que añade otra capa de misterio a su historia. Hoy en día, solo sobreviven fragmentos de lo que fue uno de los centros urbanos más influyentes del mundo antiguo.
Teotihuacán representa una megaciudad perdida, donde la magnitud de la civilización es innegable. Pero la historia completa de sus creadores sigue siendo incierta. En 1943, un agricultor que trabajaba su campo en el estado mexicano de Michoacán presenció cómo el suelo bajo sus pies se abría mientras humo, ceniza y fuego comenzaban a brotar directamente de la tierra. En cuestión de horas, un nuevo volcán estaba naciendo en tiempo real. Un acontecimiento tan raro que los científicos pudieron documentar el ciclo de vida completo de un volcán desde su primera erupción. Paricutín continuó creciendo rápidamente, transformando las tierras de cultivo en un paisaje volcánico hostil, cubierto de lava y ceniza. Pueblos enteros quedaron sepultados gradualmente bajo la erupción, lo que obligó a las comunidades locales a abandonar sus hogares, iglesias y tierras de cultivo. Tras disminuir la intensidad de la erupción, solo quedaron visibles fragmentos de estructuras por encima de los campos de lava solidificada. El volcán acabó elevándose cientos de metros por encima del terreno circundante, alterando permanentemente la geografía de la región. A diferencia de los volcanes antiguos, que se formaron a lo largo de periodos geológicos distantes, el Paricutín surgió en el lapso de una sola vida humana. El suceso demostró la rapidez con la que la Tierra puede transformar la existencia humana sin previo aviso. Hoy en día, los campos de lava circundantes conservan las cicatrices visibles de la destrucción y el desplazamiento. Paricutín representa el nacimiento de la Tierra en tiempo real, donde la creación geológica y la pérdida humana se desarrollaron simultáneamente ante la observación moderna. En las profundidades de los desiertos del norte de México, oculta en la mina Naica, existe una cámara subterránea tan extrema que se asemeja más a un entorno de otro planeta que a un espacio natural en la Tierra.
La cueva de los cristales contiene enormes formaciones de yeso que se encuentran entre los cristales más grandes jamás descubiertos en el mundo. Algunas de estas estructuras translúcidas se extienden a lo largo de más de 10 metros, atravesando la cámara como haces de luz congelados. La cueva permaneció oculta durante miles de años porque estaba sellada bajo agua subterránea y capas de roca inaccesibles. Las temperaturas y la humedad extremas dentro de la cámara dificultan la supervivencia humana sin equipo de protección especializado. Los cristales se formaron a lo largo de inmensos periodos de tiempo geológicos gracias a una combinación de agua rica en minerales, calor y una notable estabilidad ambiental. Bajo los bosques y las llanuras calcáreas de la península de Yucatán, existe una red oculta de agua dulce tan vasta que gran parte de ella permanece aún inexplorada incluso hoy en día. Estos cenotes se formaron cuando la piedra caliza subterránea se derrumbó a lo largo de miles de años, dejando al descubierto tramos de ríos que fluían silenciosamente bajo la superficie. Para los antiguos mayas, los cenotes no eran simplemente fuentes de agua, sino entradas sagradas conectadas con el inframundo espiritual conocido como Xibalbá. Comunidades enteras dependían de estos sistemas subterráneos para sobrevivir en una región con muy pocos ríos visibles en la superficie. Algunos cenotes se abren directamente bajo las copas de los árboles de la selva, mientras que otros descienden hacia profundos sistemas de cuevas que se extienden kilómetros bajo tierra. Los buceadores siguen descubriendo pasajes interconectados que unen múltiples cenotes, formando enormes redes de ríos subterráneos. La luz que entra por las aberturas colapsadas crea fuertes contrastes entre la oscuridad y el agua iluminada que hay debajo. Los restos arqueológicos encontrados en el interior de varios cenotes sugieren que en el pasado se realizaban rituales, ofrendas y ceremonias en estos espacios. La existencia de un sistema hídrico oculto de tal magnitud transforma por completo la percepción del paisaje de Yucatán desde las alturas. Los cenotes representan un sistema subterráneo, donde la geología, la supervivencia y la espiritualidad maya se fusionaron bajo la superficie de la tierra misma.
escondido en la selva cerca de Chichén Itzá. El cenote Iqquil parece menos una piscina natural y más una abertura vertical a otro mundo oculto bajo el suelo del bosque. El cenote desciende casi perfectamente a través de paredes de piedra caliza, cubiertas de enredaderas, raíces y densa vegetación que cuelga hacia el agua que hay debajo. La luz del sol entra desde arriba en haces estrechos, iluminando secciones del agua azul profundo, mientras deja otras áreas en la sombra. A diferencia de los lagos o ríos abiertos, la estructura cerrada crea una fuerte sensación de separación del entorno exterior. Los mayas consideraban que los cenotes, como Iqquil, tenían un significado espiritual porque conectaban la vida de la superficie con los sistemas subterráneos ocultos que se encontraban debajo. Los niveles de agua se mantienen relativamente estables debido a la extensa red de ríos subterráneos que alimenta el cenote. La humedad ambiental y los muros de piedra que rodean la cámara amplifican el sonido y la atmósfera. Nadar dentro del cenote crea la sensación de entrar en un espacio suspendido entre la geología y la mitología. Su forma vertical enfatiza la profundidad más que la escala horizontal, lo que hace que el ambiente se sienta cerrado y casi ritualístico. El cenote Iqquil representa un portal sagrado, donde la selva, la piedra, el agua y los sistemas de creencias ancestrales convergen en un único espacio oculto. El río Agua Azul, que fluye a través de los paisajes tropicales de Chiapas, parece casi irreal a primera vista, con un agua de un azul tan intenso que el río se asemeja más a una imagen alterada digitalmente que a un entorno natural. La composición mineral, la luz solar y la interacción con la piedra caliza se combinan para producir la característica coloración turquesa del río. Las cascadas se extienden a lo largo de varios niveles, creando un sistema en constante movimiento de saltos de agua, pozas y corrientes.
La densa vegetación de la selva rodea el río, reforzando el contraste entre el agua vibrante y la oscura selva tropical. A pesar de su belleza, el río puede volverse extremadamente peligroso durante períodos de fuertes lluvias y aumento del caudal. Las corrientes se intensifican rápidamente, transformando pozas de apariencia tranquila en zonas de agua inestables y potencialmente mortales. La apariencia de tranquilidad a menudo oculta la fuerza que opera bajo la superficie. El turismo atrajo una mayor atención mundial hacia la región, pero el medio ambiente sigue siendo impredecible y difícil de controlar. El río remodela constantemente sus cauces y patrones de flujo debido a la erosión y las variaciones estacionales. Agua azul representa la belleza frente al peligro, donde uno de los paisajes más impresionantes visualmente de México se define simultáneamente por la inestabilidad y una fuerza oculta. El Cañón del Sumidero, excavado por el río Grijalva en el sur de México, se eleva con tal magnitud e inclinación que sus paredes parecen casi verticales cuando se observan desde el agua. En algunos tramos, los acantilados se elevan a más de 1000 metros sobre el río, comprimiendo el paisaje en un estrecho corredor geológico. El cañón se formó a lo largo de inmensos períodos de actividad tectónica y erosión fluvial que gradualmente dividió el terreno circundante. La densa vegetación se aferra a las paredes rocosas a pesar del duro entorno vertical. El recorrido en barco por el cañón pone de manifiesto la abrumadora diferencia de escala entre el movimiento humano y la estructura geológica. La región también posee una importancia histórica relacionada con la resistencia indígena durante la conquista española. Según los relatos locales, los grupos que se resistían a la colonización prefirieron la muerte a la rendición, saltando desde los acantilados al cañón que se encontraba debajo. Esta historia transformó el cañón en un monumento natural y en un símbolo de desafío. La fauna silvestre continúa sobreviviendo dentro del sistema fluvial y los bosques circundantes, a pesar del creciente turismo. El Cañón de Sumidero representa una escala geológica
donde la fuerza de la naturaleza y la memoria histórica quedaron permanentemente integradas en el mismo paisaje. Escondido en lo profundo de la remota naturaleza salvaje de Chiapas, el Arco del Tiempo sigue siendo uno de los arcos naturales menos conocidos, pero más enormes de la Tierra, aislado mucho más allá de las rutas que siguen la mayoría de los viajeros. El arco fue esculpido a lo largo de inmensos periodos de tiempo geológicos por la continua erosión del agua del río a través de las montañas de piedra caliza. Su magnitud es tal que secciones enteras de bosque y río parecen pequeñas bajo la abertura de piedra. Para llegar a esta formación rocosa es necesario recorrer terrenos selváticos, ríos y sistemas de cañones aislados, lo que supone un viaje difícil. El entorno circundante permanece en gran parte sin urbanizar, conservando una sensación de naturaleza virgen que rara vez se encuentra en otros lugares. La densa vegetación dificulta la visibilidad hasta que el arco emerge repentinamente del paisaje con una magnitud abrumadora. La estructura se asemeja menos a una cueva o un puente y más a un fragmento de montaña suspendido de forma imposible sobre el río que discurre abajo. Debido a su aislamiento, el lugar conserva una atmósfera de descubrimiento más que de turismo. El silencio y el aislamiento dominan el entorno, interrumpidos únicamente por el agua y la fauna silvestre. Arco del Tiempo representa una tierra oculta, donde los procesos geológicos crearon uno de los arcos de piedra natural más grandes del planeta, mucho más allá de la visibilidad del mundo moderno. Mazunte, situada en la costa del Pacífico de Oaxaca, se presenta hoy como un tranquilo pueblo costero ecológico, pero bajo su atmósfera apacible se esconde una historia directamente relacionada con la caza a gran escala de tortugas marinas que en su día definió la economía local. Durante décadas, miles de tortugas fueron capturadas y procesadas aquí para obtener carne, aceite y productos comerciales, lo que hizo que la ciudad dependiera económicamente de la explotación de la vida marina. Cuando finalmente se prohibió la caza de tortugas,
la economía local se derrumbó casi de la noche a la mañana, obligando a la comunidad a afrontar un futuro incierto. En lugar de abandonar la región, muchos residentes se volcaron gradualmente hacia la conservación y el ecoturismo como una forma alternativa de supervivencia. Las organizaciones dedicadas a la protección marina comenzaron a trabajar junto con las comunidades locales para preservar las zonas de anidación y educar a los visitantes. Las mismas playas, que antes se asociaban con la extracción de recursos, se transformaron poco a poco en espacios dedicados a la rehabilitación y la concienciación medioambiental. El turismo en Mazunte se desarrolló a un ritmo más lento que en muchos destinos turísticos más grandes, lo que ayudó a preservar su carácter a pequeña escala. El océano que lo rodea sigue siendo fundamental para la identidad local, aunque su significado ha cambiado por completo con el tiempo. Mazunte representa actualmente uno de los ejemplos más claros de transformación ecológica a lo largo de la costa mexicana. Es una historia de redención en la que una comunidad que antes dependía de la destrucción de la vida marina, finalmente se reconstruyó en torno a su protección. A diferencia de muchos proyectos urbanísticos costeros, construidos mediante una expansión descontrolada, Huatulco fue diseñado a través de un modelo de planificación ambiental a largo plazo destinado a equilibrar el turismo con la preservación del ecosistema. La región consta de múltiples bahías separadas por acantilados, bosques y entornos costeros protegidos a lo largo del Océano Pacífico. Amplias zonas de los terrenos circundantes permanecen bajo protección ecológica, lo que limita la construcción descontrolada y la urbanización masiva. Esta estrategia de planificación creó un contraste inusual entre la infraestructura del complejo turístico y los sistemas naturales relativamente intactos. Los ecosistemas marinos que rodean las bahías siguen sustentando formaciones de coral, vida silvestre y biodiversidad costera. El terreno combina vegetación tropical, costa rocosa y playas tranquilas dentro de un área geográfica relativamente concentrada. El turismo en esta zona se desarrolló de forma más gradual en comparación con destinos dominados por la expansión de complejos turísticos de alta densidad.
Las normativas medioambientales moldearon la identidad visual del propio litoral, influyendo en la forma en que los edificios interactúan con el paisaje. El resultado es un destino que intenta comercializar el paraíso sin consumirlo por completo. Huatulco representa una paradoja del turismo sostenible, donde el desarrollo económico y la preservación del medio ambiente coexisten en constante negociación. Flotando en el Golfo de California, cerca de la península de Baja California, la isla Espíritu Santo revela uno de los contrastes ambientales más dramáticos de México, donde los paisajes desérticos chocan directamente con ricos ecosistemas marinos. Desde la distancia, la isla parece seca, rocosa y casi sin vida bajo la intensa luz del sol y las escasas precipitaciones. Sin embargo, las aguas circundantes albergan una biodiversidad extraordinaria que incluye leones marinos, peces tropicales, sistemas de coral y especies marinas migratorias. Esta combinación crea un singular equilibrio ecológico entre la extrema aridez de la superficie del agua y la abundancia biológica que se encuentra debajo de ella. El aislamiento de la isla contribuyó a preservar ecosistemas que permanecen mucho menos alterados que muchas regiones costeras continentales. Acantilados escarpados, formaciones rocosas rojizas y calas escondidas dominan visualmente el paisaje. La presencia humana sigue siendo limitada, lo que refuerza la sensación de que la isla existe al margen de los patrones de desarrollo habituales. El desplazamiento por la zona depende casi por completo de las embarcaciones y de las condiciones del océano. El mar circundante funciona simultáneamente como barrera y fuente de vida. Espíritu Santo representa un sistema donde el desierto se encuentra con el océano, donde el aislamiento permitió que dos entornos radicalmente diferentes coexistieran dentro del mismo paisaje frágil. Separada del continente por aguas costeras poco profundas. Holbox conserva un ritmo de vida más pausado que contrasta marcadamente con la velocidad y la intensidad asociadas a muchos destinos turísticos modernos de México.
En la isla prácticamente no hay coches. En su lugar, predominan los peatones, las bicicletas y los pequeños vehículos utilitarios que circulan lentamente por caminos arenosos. La ausencia de infraestructuras pesadas no solo cambia el transporte, sino también la atmósfera de la propia isla. Los edificios coloridos, las calles abiertas y las tranquilas playas crean una sensación de informalidad marcada más por el ritmo local que por la planificación urbana. Las aguas circundantes albergan una gran biodiversidad marina, incluidas las migraciones estacionales del tiburón ballena, que atraen la atención internacional. A pesar de su creciente popularidad, gran parte de Holbox todavía se siente desconectada del ritmo de desarrollo de los centros turísticos del continente. Las inundaciones que se producen durante la temporada de lluvias alteran con frecuencia la circulación y la actividad diaria en toda la isla. La naturaleza sigue imponiendo límites a pesar de la creciente presión turística. La puesta de sol, las mareas, el clima y el movimiento del océano siguen teniendo más influencia que los horarios o la infraestructura. Holbox representa un México más pausado, donde la desaparición de los automóviles y el ruido urbano permite que la vida en la isla siga un ritmo definido principalmente por el agua y el tiempo. Lo que comenzó como un pequeño asentamiento pesquero a lo largo de la costa del Pacífico, evolucionó gradualmente hasta convertirse en uno de los pueblos de surf más reconocibles de México. Sin embargo, Sayulita sigue luchando por preservar su identidad frente a las presiones de la expansión turística a gran escala. Las calles coloridas, los mercados locales y la arquitectura informal siguen dominando gran parte del ambiente visual de la ciudad. La cultura del surf transformó la economía de la zona, al tiempo que atrajo una creciente atención e inversión internacional. A diferencia de los destinos turísticos diseñados para aislarse de la vida local, Sayulita se desarrolló a través de la interacción entre los visitantes y la estructura comunitaria existente. Con el tiempo,
Las propuestas para proyectos comerciales de mayor envergadura amenazaron con transformar por completo el carácter de la ciudad. Muchos residentes locales se resistieron a la rápida transformación con el fin de preservar tanto el equilibrio ambiental como la identidad cultural. El litoral circundante sigue siendo visualmente hermoso, pero cada vez es más vulnerable al desarrollo urbanístico excesivo. El turismo impulsa la economía local, al tiempo que ejerce presión sobre las infraestructuras y los recursos. Esta tensión entre autenticidad y comercialización define gran parte de la Sayulita moderna. El pueblo representa la resistencia de la comunidad, donde la identidad local continúa negociando contra las fuerzas del turismo de masas y la expansión económica. En lo profundo de los bosques tropicales de Chiapas, la antigua ciudad maya de Palenque emerge de la densa vegetación de la selva, como si la propia selva tropical hubiera estado engullendo lentamente a la civilización durante siglos. A diferencia de los yacimientos arqueológicos, abiertos expuestos en llanuras áridas, Palenque permanece parcialmente oculto bajo capas de humedad, raíces y la cubierta forestal. La ciudad funcionó en su día como un importante centro político y ceremonial durante el apogeo de la civilización maya. Templos, pirámides y palacios se alzan sobre el suelo de la selva, conectados por escalinatas de piedra y estructuras elevadas diseñadas para dominar el entorno circundante. Tras el declive de la ciudad, la vegetación fue recuperando gradualmente gran parte del terreno, ocultando secciones que aún hoy permanecen sin excavar. La selva circundante conserva una atmósfera constante de humedad, sonido y movimiento que remodela continuamente las ruinas con el paso del tiempo. Los monos aulladores, los insectos y la fauna tropical ahora ocupan espacios que antes estaban controlados por gobernantes, sacerdotes y astrónomos.
En el sur de México, la ciudad de Oaxaca conserva una de las concentraciones más profundas de identidad indígena y continuidad cultural del país, donde las tradiciones ancestrales siguen coexistiendo con la arquitectura colonial y la vida urbana moderna. La ciudad se desarrolló a través de capas de influencia zapoteca, mixteca, española y mexicana contemporánea que aún son visibles en la cultura cotidiana. Los mercados, la comida, el idioma y las celebraciones locales reflejan tradiciones arraigadas en sistemas indígenas que preceden a la conquista europea por siglos. Las iglesias coloniales y las calles empedradas se construyeron directamente sobre civilizaciones anteriores, en lugar de reemplazarlas por completo. Los valles y montañas circundantes albergaron históricamente algunas de las sociedades indígenas más importantes de Mesoamérica. La artesanía sigue siendo fundamental para la identidad local, y las tradiciones textiles, cerámicas y artesanales se transmiten de generación en generación. A diferencia de los centros urbanos altamente industrializados, Oaxaca conserva una fuerte conexión con las comunidades regionales y los sistemas culturales rurales. La ciudad funciona no solo como centro administrativo, sino también como punto de encuentro entre múltiples identidades históricas. Esta superposición de capas crea una atmósfera donde la memoria antigua permanece integrada en la vida cotidiana en lugar de aislada dentro de los museos. La ciudad de Oaxaca representa al México indígena, donde la supervivencia cultural persiste a través de la adaptación en lugar de la desaparición. En lo alto del valle de Oaxaca, el monte Albán se alza en un lugar tan físicamente improbable que su construcción aún plantea interrogantes sobre la magnitud del trabajo y la organización necesarios para crearlo. La civilización zapoteca aplanó la cima de una montaña entera para construir uno de los primeros grandes centros urbanos de Mesoamérica. Templos, plazas, tumbas y plataformas ceremoniales se dispusieron a lo largo de la cima con una alineación y planificación espacial precisas. Desde esta posición elevada,
La ciudad mantenía el control visual sobre los valles circundantes y las rutas comerciales. La ubicación en la cima de la montaña no era naturalmente apta para asentamientos a gran escala, lo que hace que la hazaña de ingeniería sea aún más extraordinaria. La construcción requirió la transformación del propio paisaje antes de que pudiera siquiera comenzar la arquitectura. La observación astronómica, la autoridad política y la vida ceremonial estaban profundamente integradas en el diseño de la ciudad. Siglos después, muchas de estas estructuras aún dominan la montaña a pesar de la erosión y el abandono. Los valles circundantes siguen poniendo de relieve el aislamiento y el poder estratégico del lugar. Monte Albán representa una ciudad imposible, donde una civilización antigua transformó la cima de una montaña en un centro de poder, ritual y control. Bajo la inmensa expansión urbana de la moderna Ciudad de México, se encuentran los restos de Tenochtitlan, la antigua capital azteca que alguna vez se construyó sobre un vasto sistema lacustre en el centro del Valle de México. Tras la conquista española, las autoridades coloniales desmantelaron gran parte de la ciudad original y desecaron gradualmente los lagos circundantes, con el fin de expandir la construcción urbana permanente. La moderna megaciudad se asienta ahora sobre un terreno inestable que continúa hundiéndose lentamente debido a la extracción de agua subterránea y a la desaparición del sistema hídrico original. Fragmentos de templos aztecas y catedrales coloniales coexisten uno junto al otro, revelando múltiples civilizaciones superpuestas. El tráfico, la densidad, la contaminación y la rápida expansión definen la ciudad moderna, pero aún se conservan vestigios del antiguo mundo lacustre que dan forma a su geografía e infraestructura. La Ciudad de México representa una civilización construida sobre el agua, donde uno de los centros urbanos más grandes del mundo sigue existiendo sobre los cimientos enterrados de un imperio anterior.
Más allá de los titulares internacionales centrados en la violencia, las fronteras y las narrativas de los cárteles, existe otro México moldeado mucho más por la resiliencia cotidiana, la estructura familiar, la cultura local y la supervivencia de la comunidad que por los estereotipos que se repiten en el extranjero. En ciudades, pueblos, zonas costeras y regiones montañosas, millones de personas siguen construyendo una vida normal en un país que a menudo se reduce internacionalmente a una imaginería política simplificada. Los mercados callejeros, las tradiciones de barrio, la cultura gastronómica, la música, la religión y la identidad regional siguen siendo fuerzas fundamentales que dan forma a la vida social en todo el país. La desigualdad económica, la tensión política y la inseguridad son parte de la realidad mexicana, pero coexisten con la creatividad, el humor, la adaptación y unos sistemas comunitarios sólidos. Las diferentes regiones de México suelen percibirse como culturalmente distintas entre sí, lo que refleja la enorme diversidad histórica y geográfica del país. El contraste entre la percepción global y la experiencia vivida se convierte en una de las características definitorias del México moderno. La sociedad mexicana representa una redefinición del país, donde la realidad se extiende mucho más allá de las narrativas limitadas a través de las cuales gran parte del mundo exterior continúa definiéndola. A lo largo de la costa norte de la península de Yucatán, los lagos de las Coloradas presentan un color rosa tan intenso que el paisaje parece, en un principio, alterado digitalmente en lugar de formado de forma natural. La coloración inusual se produce por una combinación de concentración de sal, microorganismos, algas y luz solar intensa que interactúan dentro de charcas de evaporación poco profundas. Desde arriba, las divisiones geométricas entre las diferentes piscinas crean patrones que se asemejan más al diseño industrial que a la geografía natural. El contraste entre el agua de color rosa brillante, los depósitos de sal blanca y el cielo azul de la costa crea uno de los entornos visualmente más surrealistas de México. A pesar de su apariencia artificial,
Los lagos están directamente conectados con los procesos ecológicos y minerales que operan en la región. Los flamencos y otras especies de aves se desplazan ocasionalmente por los humedales circundantes, añadiendo otro elemento de contraste al paisaje. Las coloradas representa una tierra irreal, donde la química natural transforma el agua costera ordinaria en una escena que parece casi imposible para la percepción humana. Cerca de la frontera con la península de Yucatán, la laguna de Bacalar se extiende por el sur de México con aguas tan claras y de tonalidades tan variadas que se la conoce como la Laguna de los Siete Colores. Las diferentes profundidades, composiciones minerales, ángulos de la luz solar y fondos arenosos se combinan para producir capas cambiantes de color turquesa, azul y verde en la superficie de la laguna. A diferencia de la intensa energía de las megaciudades, los volcanes y las concurridas costas de México, Bacalar se percibe notablemente tranquilo y pausado. La laguna está conectada a sistemas subterráneos de agua dulce que fluyen de forma invisible bajo la península a través de canales de piedra caliza y cuevas sumergidas. Los pequeños muelles de madera, los asentamientos de poca altura y las aguas tranquilas crean una atmósfera marcada más por la quietud que por el espectáculo turístico. Históricamente, la región también tuvo una importancia estratégica debido a la piratería y los conflictos coloniales relacionados con las rutas comerciales que atravesaban el Caribe. Sin embargo, hoy en día la laguna se percibe emocionalmente distante de aquellas tensiones pasadas, conservando una sensación de calma que rara vez se asocia con el México moderno. El viento sopla suavemente sobre el agua, mientras que la vegetación y los ecosistemas de la costa poco profunda continúan filtrando y protegiendo la claridad de la laguna. El entorno invita a la observación más que al movimiento, lo que ralentiza el ritmo del propio viaje. La laguna de Bacalar representa una calma final, donde la intensidad de México se disuelve gradualmente en silencio.
color y la tranquila persistencia del agua. México me marcó de una manera que no esperaba, porque cuanto más me adentraba en el viaje, más allá de los complejos turísticos, los titulares y los estereotipos, más se revelaba el país como algo mucho más antiguo, más complejo y mucho más humano que la imagen simplificada que suele tener el mundo exterior. Desde la precisión astronómica de Chichén Itzá y los misterios enterrados de Teotihuacán, hasta los ríos ocultos bajo la península de Yucatán y el silencio de la laguna de Bacalar, México daba la sensación constante de ser un país que existía simultáneamente en múltiples capas de tiempo. Lo que más me impresionó no fue solo la magnitud de sus paisajes o civilizaciones, sino la resiliencia de las personas y las comunidades que siguen protegiendo tradiciones, ecosistemas, lenguas y formas de vida que el desarrollo moderno podría haber borrado fácilmente. Incluso en lugares marcados por el turismo, la tensión política, la presión ambiental o el rápido crecimiento urbano, persistía la fuerte sensación de que México seguía resistiéndose a la simplificación, negándose a convertirse únicamente en un producto, un estereotipo o un titular. Y tal vez ese sea el verdadero México, no un paraíso, no una tragedia, no una fantasía, sino un país vivo donde la memoria ancestral, la supervivencia, la belleza, la contradicción y la identidad siguen coexistiendo bajo la superficie del mundo moderno.